mayoría. ¿Ok? Perdón, aquí hay una confusión, no es 8. 8 planas, por favor. Para que después no digan si era hoja o era plana. ¿Ya? No cuenta la carátula. La carátula es aparte. Cada informe debe tener su carátula. Aquí se lo voy a poner. Cada informe debe tener carátula. Recuerden que estas ayudantías sustituyen su nota de laboratorio. Ustedes cuando iban al laboratorio, todas las semanas presentaban un informe, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Segundo, la asistencia. Tercero, las tareas que se les vaya a dar, ejercicio pequeño, cosa de que lo puedan resolver en 10 minutos, si ustedes saben la materia. Y 4, va a haber examen por formulario Google. ¿En qué va a consistir? En 10 preguntas en 8 minutos. Solo van a tener que tiquear la respuesta correcta, no es necesario hacer más nada. ¿Ya? Y por último, y no menos importante, su proyecto. El proyecto consiste en hacer un tablero. Ya les mencionó eso el ingeniero, ¿no? Que lo van a hacer conmigo. Vamos a reunirnos un solo día durante el transcurso de este tiempo de verano, un solo día, una tarde. Y en esa tarde van a acabar su tablero. Traen los materiales, yo voy a estar a cargo de supervisarlo, les voy a enseñar. En menos de 3 horas armamos su tablero enciende, tiene la nota de proyecto. Si no encienden su foco, lo siento, van a tener un 50 para no dejarlos con 0. ¿Entienden? Va a ser la modalidad. Todo se va a trabajar en ese instante. Muy bien. La ponderación, déjenme pensarla, le voy a dar un porcentaje a cada uno y se lo voy a pasar al grupo, ¿ya? Pero esto es lo que se va a calificar durante este verano bastante corto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El proyecto de cuánto va a ser? Muy buena pregunta. ¿De a cuántos integrantes? A ver, voy a preguntar al ingeniero. ¿No le dijo eso ayer? ¿De a cuántos integrantes iba a ser? No, no nos dijo. No dijo nada. Dijo que con el auxiliar lo veamos, dijo. Sí. Ya, va a ser de a 4 personas, ya solo de a 4. Porque si hacemos de a 2 personas, imagínense ustedes, son 71, van a ser 36 tableros. ¿Alguien divida cuánto es 70 dividido entre 4? ¿O 71 dividido entre 4? ¿Cuánto sale? 15,5. Ya, 15. 15 por 4, ¿cuánto es? 17 sale. 17,5. Sí, 17. Ustedes son 71. Habrían 17 grupos, es un buen número. Ya. Entonces, 17 por 4, a ver cuánto es. Son 68. 68. ¿Cuántos están sobrando? 3. Sí. Va a haber 3 grupos con 5 integrantes y los demás con 4, ¿ya? 4 personas y 5 personas.
¿Cuántos grupos le dije que iba a hacer con 3 personas? 3, ¿no? No, 3 grupos de 5 personas. Es 3 grupos. Y, Aquí sobrarían 14. esperen, 3 grupos y acá 14, correcto. ¿Ya? Internamente ustedes armen su grupo. Pueden usar el grupo de ayudantía si quieren y lo arman, ¿ya? Ustedes se juntan, no sé, depende de la afinidad que tengan cada uno entre ustedes, se juntan. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Disculpa, ¿a qué hora va a ser nos vas a enseñar a hacer el tablero? Ya, vamos a ver un día que sea conveniente para todos, ¿ya? Para que no dificulte a nadie. Yo sé que algunos trabajan, otros están en algunos cursos. Así que vamos a buscar un día. Todavía no está definido, pero lo vamos a consultar en el grupo. Cosa de que todos podamos participar. Y los que estén en provincia, porque sé que algunos están, eh, ya vamos a ver qué solución le damos. Pero no es necesario que ese día se vengan hasta acá. Si están en provincia, van a hacer un tablero también, pero van a tener que... O yo le doy otra solución, ya no es necesario, pero solo si están en provincia. Yo sé que la mayoría está en Santa Cruz, no todos están en provincia. Lo que no esté en grupo de ayudantía, por favor me hablan mañana ya. Mañana, no ahora, mañana. Y los agrego. Ya. ¿Alguna otra pregunta más que tengan antes de empezar la ayudantía? Disculpa, ¿cómo vamos a entrar 70 personas en un solo laboratorio de la carrera? Va a ser por grupo. Va a ser por grupo. Yo le voy a dar fecha y hora y van a venir por grupo. ¿Ya? Podemos hacerlo en un solo día, todo, pero va a ser en diferentes horarios por grupo. No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. Pueden sacarle captura a esto si quieren, ¿ya? Los exámenes. Cada examen va a ser de la clase pasada. Por ejemplo, esta clase no va a haber nada, pero la siguiente clase, ni bien entremos a clase, va a haber un formulario que ustedes van a contestar y en ese formulario van a estar las preguntas o las preguntas van a salir de lo que avancemos hoy día, ¿entienden? Entonces, el contenido de cada examen de formulario Google va a ser de la clase pasada. Muy bien. Entonces, los materiales para su proyecto, le voy a pasar una lista. Ya ustedes van a ver el lugar donde adquieren esos materiales, pero el día que se presenten en el laboratorio deben tener esos materiales. Ya, nada más. Muy bien. Empezamos entonces con la ayudantía. Vamos a tratar de avanzar lo más completo posible que se pueda, pero vamos a avanzar. ¿Ya? Muy bien. Como introducción, sí voy a grabar por si acaso, para que Recording in progress. después no digan que el auxiliar es malo. Como introducción, nosotros tenemos que ver 3 conceptos, ¿ya? Vamos a hablar sobre, primero, voy a ponerlo así, resistencia, no, tensión. Luego vamos a hablar sobre la intensidad, qué es la tensión, qué es la intensidad y qué es la resistencia, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros tensión? Tensión es, para empezar, su símbolo, ¿ya? ¿Cuál es el símbolo para la tensión? Es una U. ¿Y cuál es su unidad? Su unidad es el volt, que es lo mismo que poner una B,
Eso es bueno, esas son el símbolo y las unidades de la tensión. Vamos conociéndolo así. Oliver, disculpa, Sí, disculpa que te interrumpa. ¿El informe puede ser en cualquier tipo de hoja? en hoja bond, por favor. ¿Ya? Ya, gracias. Eso más. Le voy a poner acá para que no haya confusión. Y saben que la hoja bond solo se escribe en un solo lado, no en una sola cara. Listo. Entonces, intensidad. ¿Cuál es su símbolo? El símbolo de la intensidad es una I. Y sus unidades que nosotros vamos a manejar, obviamente que hay muchos múltiplos, es el amperio. Y se simboliza con una A. Por último tenemos la resistencia. La resistencia, para no copiar otra vez todo, tiene como símbolo una R. Y su unidad es el ohm. Eso se escribe así. Muy bien. Entonces, tenemos estos tres. Como tarea, anótense, va a ser investigar la definición de la tensión, intensidad y resistencia. ¿Ya? Esa va a ser su primer tarea. Acá arriba voy a poner, acá abajo. De las tareas también puede salir su examen de formulario. Investigar qué es la tensión, intensidad. Toda tarea es a mano, por favor. Tensión, intensidad y resistencia. Bueno, muy bien. Entonces, de estas tres variables que nosotros tenemos, nace lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? Me dice que la relación entre estas tres variables es intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Alguien sabe cuánto es el voltaje que llega a los domicilios, a las casas? 220. 20. 220 voltios. Y supongamos que tenemos un televisor que tenga una resistencia interna de 50 voltios, perdón, 50 ohms. ¿Cuánto me da eso? ¿Sale? 4,4. 4,4. Entonces, esta intensidad, fíjense que voltio sobre da amperio. Esas son las relaciones que ustedes deben saber. ¿Ya? Entonces, ese es un pequeño ejemplo sobre la ley de Ohm. Decimos que la ley de Ohm me relaciona intensidad igual a tensión resistente. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre segundo punto, que vendrían a ser los conductores y
caída de tensión. Muy bien. Imaginen ustedes que están o tienen una casa, pele, no se importa. Ya, imaginen que esa es su casa, es un techo plano, vive en un cubo. E imaginen que acá está el enchufe, ¿cierto? Y supongan que ustedes acá tienen una cabaña, no sé cómo es una cabaña, otaku. ¿Cuántas columnas tiene una cabaña motaku? Yo he visto que solo tienen una, ¿no? ¿Cierto? Cuando van a algún lugar, solo alguna. Ya. Imaginen que acá están haciendo ustedes su fiesta y justo acá tienen sus parlantes, esos parlantes chinos. Y deciden enchufar. O sea, deciden enchufar el parlante, cosa de que el cable venga por acá y llega hasta ahí muy feo el cable. Llegue ahí y conecte. Ya. Entonces, ustedes están haciendo tocar cualquier música. Estamos hablando de conductores. ¿A qué se le llama conductor? Se le llama conductor a aquel material que me transporta la energía desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Qué me transporta este conductor? Me está transportando la cantidad de tensión, vamos a ponerle tensión, desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Y cuánto me dijeron que era la tensión? 220 voltios. Entonces decimos, tensión 1, 220 voltios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes están transportando esos 220 voltios desde el punto 1 hacia el punto 2? Sucede que en el punto 2 miden ustedes la tensión y ya no va a ser 220, va a ser 180 voltios. ¿Qué pasó? Es la pregunta. Hubo lo que se conoce como caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? Es la pérdida de voltaje que existe entre un punto 1 y un punto 2 cuando nosotros transportamos cierta cantidad de energía. ¿Dónde se dan estas pérdidas? Estas pérdidas se dan en el conductor, ¿ya? Entonces decimos, la caída de tensión, se produce por la resistencia que ofrece el conductor al ser atravesado por la corriente. Cuando decimos corriente nos referimos a la intensidad y también a la tensión. Entonces,
La caída de tensión se produce por la resistencia que ofrece el conductor al ser atravesado por la corriente. Imaginen esto. Este redondo que hice es la cantidad de voltaje que está viniendo del punto 1 y se transporta hasta el punto 2. A medida que los voltajes están viajando por el conductor ofrece una resistencia. Todos los materiales tienen una resistencia propia. A eso se le llama resistividad. ¿Ya? Segunda pregunta de su tarea. Investigar qué es la resistividad. Pero ya les estoy diciendo. La resistividad es aquella resistencia que ofrece un conductor por naturaleza a causa de ser atravesado por la corriente. ¿Ya? Es como que alguien esté empujando la puerta desde afuera y otro desde adentro esté también empujando. Entonces, a eso se le llama resistividad de un conductor de un material específico. Pero al final, la tensión es la que gana porque llega hasta su objetivo. Pero ¿a qué costo? A un costo de haber perdido cierta cantidad de voltaje. ¿Cuánto voltaje perdió al haber llegado desde el punto 1 hasta el punto 2? ¿Cuántos voltajes se perdieron? 40 voltios. 40 voltios. Entonces decimos, la caída de tensión es igual a 40 voltios. Ahora, para calcular la caída de tensión, una forma de conocerla es simplemente haciendo la diferencia del inicial con la final. En otras palabras, decimos, la caída de tensión se lo simboliza así, un U pequeñito. ¿A qué va a ser igual la caída de tensión? A la tensión entrante, que es 220, menos la tensión saliente, que es 180. Esa es una forma. Hay otra forma de calcular la caída de tensión en conductores que la vamos a ver más adelante, pero recién estamos empezando. Entonces, un conductor que es un material que nos sirve para poder transportar corriente desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Y qué es la caída de tensión? Es la cantidad de voltaje que se pierde a causa de que el conductor es una resistencia al ser atravesado por la corriente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguien por aquí es electromecánico? Tuve una vez un alumno que era electromecánico. Obviamente sabía de la materia, pero los industriales también lo defenden. No hay por qué decir que somos menos. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, avancemos. Oliver, la resistividad y la resistencia son diferentes, ¿cierto? Sí, son diferentes. La resistividad es propia del material y la resistencia viene a ser de un equipo o incluso de un material, pero la resistencia vos la calculás dependiendo de la intensidad que tengas. En cambio, la resistividad es un dato constante de cada material. ¿Ya? Esa es la diferencia. En otras palabras, resistividad es constante, pero la resistencia puede ser variable dependiendo de la intensidad que tengas. Puede que eso entre en su. Ok, gracias. Muy bien. Sigamos. A ver, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto la ponderación, hemos visto las tres variables principales, la ley de Ohm, caída de tensión y conductores. Okay. Ahora vamos a empezar a ver
circuitos, ¿ya? Que son bastante sencillos. Hay 3 clases de circuitos que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, están los circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Circuitos mixtos. ¿Qué es un circuito mixto? O si yo les pregunto en el examen, ¿qué es un circuito mixto? Es la combinación de los circuitos en serie y en paralelo. Nada. Muy bien. Entonces vamos a empezar nosotros hablando de los circuitos en serie. ¿Cómo grafico yo un circuito en serie? Voy a hacerlo así. Esto que parece un serrucho es una resistencia. Otra resistencia y otra resistencia. Ahora, ustedes me dijeron que la tensión que nos manda CRE es de 220 voltios, ¿cierto? Entonces, tensión 220 voltios. Y nos vamos a dar valores arbitrarios para la resistencia. Valores que ustedes me van a decir. Y esos valores tienen que estar en un rango, digamos que de 6 a 15. Elijan 3 valores entre 6 y 15 y le asignamos acá. Primer valor, ¿cuál? 8. Ya, que no se repita. 14. 10 y 14. Muy bien. Entonces vamos a borrar. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito en serie, vamos a tener 3 resistencias en este ejemplo. Estas resistencias bien pueden representar focos, ¿ya? Lo voy a poner por un instante, pero lo voy a borrar después, si es que me opaca el dibujo con las variables que tengo que anotar. Focos. Pueden ser 3 focos. No hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la característica de un circuito en serie? Aquí a un costado lo voy a hacer. ¿Cuáles son sus características? La primera característica que vamos a comprobar, pero se la voy a ir adelantando, es que la I, ¿qué era la I? ¿Alguien se acuerda? Intensidad. Intensidad corriente. Densidad. La intensidad en un circuito en serie es constante, que era U. Tensión. Tensión. La es variable. ¿Qué va a pasar? Aquí tengo 220 de tensión, ¿no es cierto? La inicial, acá, 220. Entonces, a medida que los 220 se topan con resistencia, va a venir por acá y los 220 se encontró con la resistencia 1. ¿Qué pasó acá? Cuando se transportaba de un punto 1 a un punto 2, había una caída de tensión. ¿A causa de qué? A causa del conductor. Porque el conductor tenía una resistencia propia del conductor. Por eso se da acá dice resistencia. Cuando tenemos un circuito sucede lo mismo. Los 220 se topan con esa resistencia y sucede lo que ya conocemos como caída de tensión. Y vamos a llamarle caída de tensión 1. Entonces, en ese punto llegaron los 220. Es más, ni siquiera debe ir ahí, debe ir por acá.
220. Y hubo una caída de tensión, no sé, supongamos que de 10 voltios. Entonces, la caída de tensión que sufrió fue de 10 voltios. Ahora, esta es una tensión entrante porque está en este punto. Sufre la caída de tensión y en este punto vamos a tener una tensión saliente, que sería 220 menos 10, 210, ¿no? 210. Y lo propio va a pasar acá. Se va a encontrar con una resistencia y vamos a decir que hay tensión 2, supongamos que sea de 100. Y la caída de tensión, que sería, va a ser 10, cosa de que acá la tensión saliente en ese punto sea 0. Entonces, en un circuito en serie siempre se cumple eso. El voltaje viene completo por acá y a medida que paso por la diferente resistencia, se agota. La tensión siempre va a ser 0 voltios, ¿ya? Y eso es lo que vamos a demostrar ahorita. Entonces vamos a poner, no me gusta poner demostración, simplemente vamos a pasar a los ejercicios. ¿Cuál es el primer paso que yo necesito? El primer paso en todos los ejercicios, y con el ingeniero igual cuando haga sus exámenes, es calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en un circuito en serie se lo calcula. La resistencia equivalente en un circuito en serie es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, si yo sumo todas las resistencias serían 8 más 10 más 14. ¿Cuánto me da ahí? 24 más 8, 32 en total. 32 ohms. Entonces, ese es el primer paso en cualquier circuito, por más sencillo o complejo que sea. El segundo paso, si yo ya tengo lo que es la tensión equivalente, ojo que esto de acá es tensión equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque es la que está alimentando todo el circuito. Si yo tengo la tensión equivalente, tengo la resistencia equivalente, que la acabamos de calcular, entonces puedo calcular la intensidad equivalente, donde la intensidad equivalente es la intensidad total del circuito. ¿Y qué dijimos? Que la intensidad es constante. Entonces, una vez que la calculemos, la intensidad cuenta para todo el circuito como habíamos dicho que si yo tengo la tensión equivalente y la resistencia equivalente, puedo calcular lo que es la intensidad. Entonces, la intensidad equivalente, aplicando la ley de Ohm que vimos hace rato, voy a tener lo siguiente. Tensión equivalente sobre resistencia equivalente. Todo equivalente. ¿Cuánto es mi tensión equivalente? 20 voltios. ¿Cuánto es mi resistencia equivalente? 32 ohms. ¿Cuánto me da eso? 6,75. También le sale en fracciones, ¿no? En fracción, por favor. 55 sobre 8. 55. Voltios. Ahora, vamos por ahí. Una vez que ya tengo la intensidad equivalente, ahora decimos que la intensidad es constante para todo el ejercicio, ¿no? Perfecto. Esto acá, todo acá lo voy a trasladar aquí.
La intensidad, ¿por qué lo expresamos en fracciones? Porque nosotros tenemos que comprobar que al final nos debe dar cero. Solo por eso. Ahora, ustedes en un examen como ingenieros pueden expresar la intensidad con 2 o 3 decimales, no hay problema. Le Pero pusiste unidad, voltaje, La unidad es voltio amperios. a amper. están atentos. ¿No? La típica, ¿no? Era para ver si estaban atentos. Amperio. Entonces, primer y segundo paso, listo. Decía yo, la intensidad una vez calculada es constante. Ahora, calcular las caídas de tensión. Estas caídas de tensión eran explicativas. La vamos a borrar y vamos a poner la verdadera tensión que calculan, pero debemos saber que al final debe dar cero. Entonces, como yo la tensión que va a ser mi tercer paso, digo caída. Entonces, caída de tensión. Voy a empezar a calcular la caída de tensión Recording in progress. ¿sí? Entonces, intensidad por resistencia. Ahora vean qué habíamos dicho nosotros de la intensidad, que era constante para todo el ejercicio. Entonces acá va a venir la equivalente. Y en la resistencia, si estoy calculando la intensidad, la caída de tensión 1, perdón, debo poner la resistencia 1. Entonces la caída de tensión 1 va a ser igual a mi intensidad exacta en fracciones de 8. Por 35 55 octavos se multiplican a 8, que queda 5. Está correcto eso, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con la caída de tensión 2, pero antes debo calcular acá. En este punto tengo una tensión entrante 1, vamos a poner. Y acá tengo una tensión saliente 1, ¿cierto? Esa tensión saliente 1 va a ser a la tensión entrante 1 menos la caída de tensión 1, ¿cierto? Está entrando 220, sufre la caída de tensión, que ¿cuánto era? 55. Y acá me va a salir una caída de tensión. ¿Cómo calculo eso? Así, con la diferencia. Tensión saliente 1 va a ser igual a la que entró, que era 220, menos la caída de tensión, que era 55. ¿Y cuánto me sale? 165. 165 voltios. Ahora, voy a proceder a calcular 2 aplicando la misma fórmula, que sería 55 octavos, pero vamos a multiplicar ahora por la resistencia 2, que vale 10. Aquí no sé cuánto sale. ¿Cuánto sale? 275 cuartos. Y en decimales, 68.75.
voltios. Y volvemos a calcular la tensión saliente, esta de 2. Aquí ya quedó que la caída de tensión es 38,75. Entonces en este punto voy a tener la tensión saliente 2, que va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuánto es la tensión entrante que le entró a R2? ¿Cuánto es? 165. 165 voltios. ¿Y cuánto fue la caída de tensión en R2? 275. Está bien, 68,75, pero manejo la fracción. ¿Cuánto sale? 96.25. En fracción. 385 sobre 4. Y nos falta calcular la caída de tensión. Se me está volviendo todo, ¿no? Ya, ahí. Ahora tengo que calcular la caída de tensión 3. Que por la resistencia 3. ¿Cuánto es la resistencia 3? 14. En fracción, ¿cuánto me da esto? Me debe dar 385 cuartos. Y ahora tengo que calcular la tensión saliente 3. Que me va a dar 0, ¿no? Porque la tensión que estaba entrando a R3 era esta. ¿Y cuánto fue mi caída de tensión 3? Y aquí probamos que efectivamente la tensión saliente al final es 0 voltios. ¿Cuánto era mi tensión acá? Encima de 3. No, 96.25. Entonces, ahí está. Está comprobado que al final un circuito en serie siempre. Bueno, ¿ya? Ahora vamos a encerrar los datos más importantes que hemos calculado. Se puede cerrar, a ver. Ya. Saliente, saliente 2, caída de tensión 3, saliente. Ahí está. Muy bien, entonces este es el desarrollo de un circuito en serie. Ahora, ¿qué características tenía? Que la intensidad es constante y que la tensión es variable. A estas caídas de tensión también se le llama tensiones simplemente. Por ejemplo, si en el examen se les pregunta ¿cuánto es la tensión en el punto 2? ¿O cuál es la tensión que tenemos en el punto 2? Ustedes responden 68,75. ¿No? Aunque no es usual que se pregunte eso. Ahora, otra característica es que como la tensión es variable, la sumatoria de las caídas de tensión sería 2. Me debe dar 220. Si ustedes suman ocupando las fracciones, por ejemplo, suman 55 más 275 cuartos más 385 cuartos, debe darle 220. ¿Ya? En otras palabras, Vale.
Sale bien. Esto es tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Es por eso que decimos, la sumatoria de las tensiones individuales o parciales es igual a la tensión equivalente, donde sabemos que 220 es la tensión equivalente, ¿cierto? Nuevamente les repito, la sumatoria de las tensiones parciales es igual a la tensión equivalente, ¿ya? Muy bien, este es el desarrollo de un circuito en serie. Vamos a quedar aquí con la ayudantía, no se salen de la clase. Oliver, Ok, por favor, adelante. ¿puedes resolverlo? Quería hacer una pregunta. Ya, ahorita. Adelante. Aquí donde explicaste hace un momento en el tema de la tensión equivalente, siempre la tensión equivalente va a ser igual a la tensión entrante, que en este caso es 220, porque ponete en el caso de que nosotros no sabemos cuántas son las caídas de tensiones, entonces no podemos sumar eso para tener el 220, digamos. Yo asumo que tú estás sugiriendo de que la tensión equivalente siempre va a ser la tensión entrante que vamos a tener en el circuito, ¿no es verdad? En el caso de que no se conozca las caídas de tensión, ¿me decís? Sí, correcto. Ya. La tensión equivalente, para empezar, es siempre la que está en el circuito, ¿ya? Ahora, en el caso de que no se tengan las tensiones equivalentes, las calculamos, pero siempre la sumatoria de estas parciales va a ser diferente. Ahora, eso te iba a preguntar una duda. La tensión en este caso del circuito es diferente a la caída de tensión, ¿verdad? Claro, entonces muy pienso que diferente. la fórmula que nos diste de tensión equivalente debería ser simplemente igual a la sumatoria de las caídas de tensión y no en sí de la tensión que hay en la resistencia 1 o en la resistencia 2, por ejemplo. Claro. O sea, si está bien, pero en los libros ya. no lo vas a encontrar así. Perfecto. Caída de tensión en los libros sale Claro, porque así, si salieran los libros como tú me dices, ¿no, verdad? Tensión 1, tensión 2, como notaste en la segunda fila, sería sumar lo que es 165 y los otros valores más altos, ¿no es cierto? Claro, Esa era mi duda. correcto. Perfecto. Sí. Ya. Cuando ustedes quieran saber la tensión equivalente, es igual a la sumatoria de las caídas que hay en cada resistencia. Pero en los libros no lo van a encontrar así, lo van a encontrar directamente así como noté en la segunda fila. Ya, muy bien. Ya, voy a leer el chat. Dice, la intensidad siempre se expresa en fracciones solamente cuando se quiere comprobar que el voltaje es cero. Voy a callar el WhatsApp. Segundo, la tarea que nos mandaste debe tener 8 planas o solo aplica para el informe. Las 8 planas solo aplica para el informe. La tarea en hacer mi carátula, pueden hacer una carátula y usarla en sus presentaciones. Le sacan foto a la misma carátula, una para informe, otra para la tarea con su carátula y aparte, en una hojita, hacer investigación y obviamente que todas las tareas las van a subir. ¿A dónde? A Classroom, vamos a hacer un Classroom. ¿No Y la Jabón grabación, igual, Oliver? sí, todo en Jabón. ¿Qué más? Me olvidé que le iba a decir. Las tareas en Jabón, sí, y después me voy a acordar. Ya, vamos a quedar aquí con la ayudantía. Procedo a carta. Si no tienen carta, ¿Esto para el jueves? sí, hasta el día jueves, correcto. Claro. Ahorita lo vas a pasar. Perdón, ¿voy a pasar qué? Lo que hiciste ahorita. Claro, le voy a pasar en PDF. Auxiliar, ¿le pasaremos por el privado o creará una clase en Classroom?
Se va a hacer una clase en Classroom y yo les paso el código y ahí presentan las tareas. ¿En qué formato tenemos que enviar la Mano, o el sea, formato, el formato se lo voy a pasar yo. Ahí va a decir. Oliver, disculpa una pregunta. ¿Las tareas nomás se va a pasar ahí y el informe también? El informe a Classroom y las tareas a Classroom. Y en el Classroom se le va a poner la nota. Te va a llegar y te va a decir, tu informe fue calificado con tanto. Y así ustedes van sumando y sumando. ¿Ya? Disculpa, los que no están en el grupo de auxiliatura. Los que no estén en el grupo de auxiliatura el día de mañana, me escriben y yo los agrego al grupo. ¿Ya? Mañana sí. Hay algo de 30 personas que faltan. ¿Algo más antes que tome lista? Esa fórmula de resistencia equivalente, Oliver, solo aplica para resistencias en serie, ¿no? La de acá, donde La está del la del paso paso 1, 2. resistencia equivalente. Solo es para Correcto. resistencia en serie. Solo para serie. La próxima clase, que es el jueves, vamos a ver para paralelo, que es diferente. ¿Ya? Oliver, una pregunta más. Los que ya Adelante. tienen grupo, ¿te lo mandamos a tu chat el nombre de los integrantes o al grupo? Van a hacer lo siguiente, ¿ya? Van a hacer un Word y van a poner grupo. Pónganse un nombre al grupo, un nombre obviamente relacionado con la carrera. Ponen grupo, no sé, grupo Los Pitágoras, qué sé yo. Se inventan un nombre. Y ponen ahí integrantes, tanto, tanto, tanto. Lo suben en Word, ¿ya? Al grupo de ayudantía. Inventan un nombre. ¿Algo más? Antes que tome lista. Lo mandamos ahorita. Ahora. Si quieren ahorita. Que en Word, sí. Word. Ya, ahorita les comparto pantalla. Oliver, disculpa, ¿puedes repetir eso del Word? No te escuché bien, por favor. ¿Y de cuántas planas tiene que ser la tarea, por favor? Ya. Ahorita. La tarea no tiene una cantidad de planas, ¿ya? El informe sí. La tarea lo van a hacer en una plana. ¿Sí? El informe es de lo que vamos a hacer allá en el laboratorio, ¿no es? No, el informe es de esto que acabamos de avanzar, de esto. Por ejemplo, a ver. ¿El informe tiene que tener conclusión? Sí, mejor ahorita, a ver, faltan 20 minutos para las 10. Mejor acá le doy el formato, ya, para que todos nos vayamos tranquilos. Sé que hay muchas dudas. Y es así, al principio siempre cuesta empezar. Formato de su informe. Punto número 1. No. El punto número 1 es que su informe tenga un título. Punto número 2, el objetivo. El objetivo ustedes se lo inventan, no se puede ser. En este informe, obviamente tienen que hablar en tiempo pasado, ¿no? En este informe se demostró que no se demostrará, se demostró que la caída de tensión se da a causa de, se demostró que la relación entre las tres variables se la conoce como la ley de Ohm. Así, ya ese va a ser su objetivo. Su objetivo tiene que hablar de lo que ustedes demuestran, lo que se hizo en clase. Después va a venir su marco teórico. Luego, y conclusión. ¿Qué viene en la conclusión? No sé, en el presente informe
se realizó los cálculos del circuito en serie, se demostró que al final el voltaje salió cero, así, cosas. Entonces, deben tener un título, su objetivo que sea, no sé, depende de 3 renglones, nunca digan renglón, es renglón. El marco teórico es donde tienen que aprovechar al máximo para rellenar sus 8 hojas. Y la conclusión, 4 renglones, sirve. ¿Ya? Listo, ese es el formato. ¿Alguna pregunta más que tengan del formato en hoja bond y a mano? Oliver, el informe y las tareas es para el jueves. Sí, para el jueves. ¿Qué fecha cae el jueves? 17. Para el jueves 17. El título es el que nos dice, ¿no ves? Sí. Hasta las... ¿A qué hora empezamos? Vamos a empezar 8 ya. 8, 8 y media. ¿A qué hora empezamos? Depende de usted. 8:30. 8:30. 8:40. 8. 8. Si pueden a las 8, pueden a las 8 y media. 8:30. Bien, hasta las 8:30 horas. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más tenían? Los ejercicios que seguir en marco teórico. Sí, aquí viene lo ejercicios. Y teoría. Todo lo que hablé, se lo anotaron, lo ponen, o si no, lo sacan de internet. ¿Ya? Oliver, Adelante. el ingeniero que nos está dando la materia también da electro 2. No. En electrotecnia 2, en semestre normal, el no lechuga. Siempre es lechuga, ¿Solo él? Solo él. Sí, solo hay un grupo. ¿Alguna pregunta más que tengan respecto a esto u otra pregunta? Hablaste de un Word, hablaste de ese Word, no entendí bien. A su lista de integrantes para el proyecto, deben ponerlo en Word y enviarlo al grupo ayudante. Ah, ya, gracias. Tenemos entonces el examen el jueves de lo que avanzamos hoy. Exactamente. Un examen corto de 8 minutos, selección múltiple. Bueno, no múltiple, selección nada, tiquear y tiquear. En ayudantía sí vamos a hacer resolución de modelo de examen, de eso no se preocupen, van a entrar preparadísimos para el examen, ¿ya? El ingeniero repite el modelo y eso es lo bueno, que vamos a resolver todos los modelos posibles. ¿El examen va a ser presencial o virtual? Presencial. A ver qué más. Ya, Oliver, adelante. disculpa, ¿no sería mejor lo de las tareas meterlo directamente al marco teórico porque prácticamente ya es algo del tema que igual se va a investigar? Pueden incluirlo si quieren. Su presentación es aparte y aparte. ¿Por qué? Porque aquí en la tenés una casilla de tareas, ¿ya? Es que si lo cargamos todo al informe, todos van a tener o ventaja o desventaja. Entonces es mejor que tengan nota de varias partes que solo tenerla de una parte. No sé si me entienden. Es mejor tener varias entradas que menos salidas. ¿Ya? Tareas, pueden incluirlo en el informe si quieren. Tareas a mano, no hay cantidad de hojas, le voy a poner. Pueden hacerlo en una sola hoja si sirve. Y el informe ya tienen el formato en 8 planas. Le iba a dar 10, pero 8 está bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer antes de irnos y no tome lista todavía? En el examen del ingeniero, sí, entra teoría también. En el examen del ingeniero entra 2 teóricas y 3 prácticas, o 2 teóricas y 4 prácticas. Generalmente. Muy bien. Veo que hay 74 personas
En la lista hay 71. Están todos, ¿no? ¿Están todos o no están todos? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué hora es? 13 minutos para las 10. Yo voy a decir 1 y ustedes dicen presente, ¿ya? Digo 2 y dicen presente. Si digo 3 y nadie responde, veo quién responde, activa su micrófono y así avanzamos rápido. ¿Ya? 1. Presente. 2. Presente. 3. Presente. Presente. 6. Presente. 7. Presente. 10. Los primeros 10 que va a estar en el chat, obviamente. Todos responden al chat, ¿ya? Las primeras 10 respuestas se ganan 0,5 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La pregunta va a ser de esta planta. Bueno, ya, de esta planta. Justifique por qué, anoten o escuchen, justifique por qué al final de la resistencia 3, obtuvimos 0 voltios. Acá. En otras palabras, ¿por qué se obtuvo 0 voltios al final? Justifique. Pueden escribirlo al chat. Las primeras 10 personas se ganan 0,5 puntos. Tienen hasta que las 10 empiecen. Vamos. Ya 1, no porque hayan respondido primero, tienen la respuesta ganada, ¿no? Ya va 1, ya va 2, no vale al privado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está ahí nomás, ya fue ya. Listo, ya no más. Yo les envío la captura de su respuesta al grupo y les mando la lista de los que se ganaron 0,5 puntos. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Oliver, una consulta más, por favor. Adelante. Lo que estás grabando, ¿lo vas a pasar al Classroom o no? Lo voy a subir a un grupo de Telegram. 2 cosas. Voy a hacer un grupo de Classroom y un grupo de Telegram. Del Telegram van a poder descargarlo el video y estudiarlo en sus casas. Ya, gracias. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Buenas noches.